Hola disfrutones. Hola. Estamos en lo que llaman la Atalaya o el Balcón del Mediterráneo. Estamos en Altea, en la comarca de la Marina Baja, en Alicante, Comunidad Valenciana. Altea es mucho más que playas y el propio pueblo. Muy importante, tomad nota si os gusta el senderismo. El Parque Natural de Serra Gelada. Esta Serra Gelada o la Sierra Helada es un parque marítimo terrestre. Es muy curioso este parque natural porque el 90% de la superficie que lo compone es marítima. Y en ese 10% de tierra hay una ruta que sale desde aquí, desde la Cruz de Benidorm y llega hasta Altea. Es como de 8 kilómetros y si vais por ella pues podréis ir viendo diferentes calitas, desde las que están más cerca de Benidorm como la cala del Tío Ximo hasta las que están pues eso ya muy cerquita de Altea. En la web os dejaremos más información, esta es la ruta amarilla del Parque Natural, no lo olvidéis. A finales de 1961 los benidormenses querían redimir a su ciudad de la fama de frívola que tenía. Y para ello lo que hicieron fue subir una enorme cruz hasta aquí, hasta la Sierra Helada, que hoy en día se ha convertido en un mirador espectacular de toda esta zona. Sandra, sabes que mucha gente que viene a Altea no saben que hay una Altea la Vieja, Altea la Bella, donde estamos ahora. Es la Altea original que todavía conserva perfectamente su trazado medieval y que hoy en día es una pedanía de Altea la Nueva. En la época medieval precisamente estas costas eran bastante asediadas por piratas y corsarios y por eso se tendía a construir las poblaciones hacia el interior para que la población pues estuviera más protegida. Es súper bonita, todo con casitas blancas, ¿veis? Callecitas estrechas de piedra. Todas las fotos que vamos a hacer en este vídeo las vais a tener durante toda esta semana en Facebook, Twitter e Instagram, así que si no nos seguís, hacedlo ahora mismo. Para que veáis que os contamos un montón de anécdotas, que somos muy de buscar algo más de lo que siempre se ven en los sitios turísticos como Altea. Pues una curiosidad es que a las afueras de Altea hay una iglesia ortodoxa rusa, la iglesia de San Miguel Arcángel. Por lo visto es la primera iglesia ortodoxa construida en España en 2002. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive. Esta es la playa de la Olla, que es una de las más conocidas de Altea. Vamos a ir a visitar otra y después de comer una para perros, que es verdad que en la mayoría de las playas Shiva no puede entrar y tiene muchas ganas. En la zona de Altea precisamente no encontraréis las típicas playas de arena, que sí que podéis visitar tanto en Villajoyosa como en Benidorm. Aquí las playas son de guijarros o de piedras, que es verdad que hay mucha gente que las prefiere porque están los haters de la arena, que prefieren estar aquí con sus sillitas y darse baño, y además hay mucha menos gente. Lo que sí que es muy agradable son todos los restaurantes que, como podéis ver, están aquí, pues eso, al ladísimo del mar. Y esta es la playa urbana de La Roda, que como podéis ver también es de piedras, pero lo que tiene es el agua un color flipante. O sea, dan ganas de ir y meterse ahora mismo, además con el calor que hace. Es que parece el Caribe ese color, Totalmente. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away. Las calles empedradas estas que suben a la iglesia son preciosísimas, muy instagrameables.
Eso sí, nosotros hemos venido por la mañana, pero os recomendamos que un momento muy bueno para venir es al atardecer, cuando se ilumina todo con los faroles, que también es muy romántico. La calle Salamanca es de las más bonitas de Altea. Vamos a atravesarla, llegaremos a la calle Mayor, que también es muy bonita, y de ahí directamente a la iglesia. Nos encanta cuando el arte sale a la calle. Aquí en Altea tienen una exposición urbana de arte con diferentes imágenes de gárgolas. El regreso de las gárgolas se llama. Este que tenemos aquí detrás es el Portal Vell o el Portal Viejo, que es el que daba acceso a través de la muralla renacentista al casco antiguo. Al final de la calle Salamanca hay una placita súper agradable con sombra de arbolitos y hemos parado aquí a tomar una cervecita porque es que hace mucho calor. ¿Qué se tenía? ¿Siva? Nos hemos animado para acompañar la cervecita a pedir un pincho de tortilla con cebolla caramelizada. ¡Me pego! Con lo bien que estaba quedando esta toma. Detrás de nosotros está la iglesia Nuestra Señora del Consuelo, el gran icono de Altea. Y es el gran icono porque está arriba presidiendo toda la villa y con unas vistas al mar estupendas. Es del siglo XIX y está construida sobre una base de una antigua iglesia barroca. La plaza de la iglesia tiene muchísimo ambiente, tanto a mediodía como por la tarde y por la noche. Mirad qué de terrazas tienen. Ahora hay una boda y un montón de terracitas. Dicen que el nombre de Altea viene o que puede venir del árabe atalaya y tiene sentido porque como está en lo alto de una colina y con vistas al mar, puede ser. La verdad es que es precioso cómo las calles bajan lentamente y descendiendo hacia el mar y hacia la playa, muy bonita. En la parte baja encontraréis el puerto deportivo y pesquero de Altea y además un paseo marítimo en el que, bueno, pues hay también mucha vida, muy agradable, pasear siempre al lado del mar y encontraréis también muchos bares y restaurantes. Why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll try. What can I do? And it will be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Dive into you. Dive into you. Bueno, disfrutanes, pues nos despedimos de Altea. Eso sí, hay que decir que Shiva no ha entendido muy bien lo de la playa para perros, pero es que era de piedras y a ella le gusta más la arenita. Y además yo creo que nos ha salido de secano. Sí, no le ve la gracia en general al agua y lo de las olas saladas, eso no lo he entendido, pero lo seguiremos intentando. Por cierto, este verano seguidnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, porque vamos a subir un montón de fotos y vídeos sobre la playa, que nos vamos a las playas de Cádiz. Si vuestro pueblo es tan bonito, tiene playas, tiene gastronomía, productos típicos, fiestas populares, ahora que empiezan otra vez las fiestas, lo que sea, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire@gmail.com, nos lo contáis y prometemos ir. Y nada más, nos despedimos de vosotros hasta una nueva escapada de Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.